Hoy continuamos con la clase de la célula como un sistema. En la clase anterior hablamos sobre algunas de las estructuras celulares como lo son la pared celular y la membrana plasmática. Hoy vamos a continuar explicando el núcleo y el citoplasma. El citoplasma es una estructura coloidal que se ubica entre la membrana plasmática y el núcleo. Está constituida por un 85% de agua y un 15% de glúcidos, lípidos y proteínas. Estas últimas son las responsables de la consistencia gelatinosa del citoplasma. Son mayormente enzimas que intervienen en las reacciones químicas de la célula. En el citoplasma se pueden distinguir dos regiones: el ectoplasma, que es la zona donde el citoplasma limita con la membrana celular, y el endoplasma, que es la zona que rodea al núcleo. Las sustancias alimenticias que entran en el citoplasma de la célula se transforman en la energía que necesitan los organismos para seguir viviendo y ser capaces de producir nuevas células. Además, en el citoplasma se guardan los alimentos no utilizados hasta que sean necesarios y se separan los materiales de desechos para su expulsión. Para que el citoplasma cumpla con estas funciones, cuenta con diferentes organelos celulares que se encuentran suspendidos en él, unos presentes en todas las células, tales como la mitocondria, el retículo endoplasmático y los ribosomas, entre otros, y otros que están según el tipo de célula, como el caso de los cloroplastos, que se encuentran solamente en las células vegetales, y los centriolos, que son exclusivos de las células animales. Los organelos citoplasmáticos son todas las estructuras citoplasmáticas que están cubiertas por una o dos membranas. Para facilitar su estudio, vamos a dividirlos de acuerdo con la función que cumplen en la célula. En organelos relacionados con la producción de energía, que es el caso de las mitocondrias, los cloroplastos y otros plastidios como los leucoplastos y los cromoplastos. Los organelos relacionados con la síntesis y modificación de compuestos orgánicos, que son el retículo endoplasmático, el cual se divide en retículo endoplasmático liso y retículo endoplasmático rugoso, y el aparato de Golgi. Los organelos relacionados con la digestión celular, que es el caso de los lisosomas y las vacuolas, y los organelos relacionados con la oxidación, los microcuerpos, que se dividen en peroxisomas y glioxisomas. Las mitocondrias son estructuras de forma redondeada o discoidal, de doble membrana. En ellas se lleva a cabo la respiración celular aeróbica. Mide entre 0,5 y 1 milímetro de diámetro. La primera membrana se denomina membrana externa y, como pueden observar en la imagen, encierra a otra más grande en su superficie, la membrana interna, la cual queda arrugada dentro de la externa, formando las crestas mitocondriales que rodean a la matriz mitocondrial, donde se lleva a cabo el proceso de producción de energía, es decir, ATP, adenosín trifosfato, que se produce durante la respiración, consecuencia de la degradación del azúcar. Las mitocondrias son fundamentales para la obtención de energía. Poseen su propio material genético, el ADN mitocondrial. La función de la mitocondria es producir la mayor cantidad de energía útil para el trabajo que debe realizar la célula. Por su parte, los cloroplastos son plastidios exclusivos de las células vegetales. Estos organelos producen sustancias nutritivas en las células. Miden entre 0,5 y 1 milímetro de diámetro. Contienen clorofila, que es el pigmento verde que le da la coloración a las plantas.
la cual fija la energía lumínica y la transforma en energía química para la fotosíntesis. Tienen forma discoidal y están cubiertos por una membrana externa que rodea una matriz denominada estroma, donde se halla flotando un sistema de membranas internas con forma de monedas llamadas tilacoides, que se depositan unas sobre otras para formar las granas. La clorofila se encuentra en el sistema de membranas internas, dentro de los cloroplastos. Por lo tanto, allí es donde se lleva a cabo la fase lumínica de la fotosíntesis. En el interior de los cloroplastos existe un medio líquido rico en enzimas, ADN, proteína, diminutos ribosomas y gránulos de almidón. Otros plastos o plastidios, que son organelos exclusivos de las células vegetales, son los leucoplastos y cromoplastos. Los leucoplastos son plastos sin pigmentos que almacenan ciertas sustancias, como es el caso de los amiloplastos, que almacenan almidón, los oleoplastos, que almacenan grasas y aceites, y los proteoplastos, que almacenan proteínas de reserva. En el caso de los cromoplastos, son los plastos que contienen pigmentos. Los pigmentos están encargados de darle el color a las hojas de algunas plantas, a las flores y a los frutos. Algunos de estos pigmentos son la xantofila, que le da el color amarillo, el caroteno, que da el color anaranjado y rojo. El tomate, por ejemplo, tiene una gran cantidad de pigmentos carotenoides. En el caso de los organelos relacionados con la síntesis y modificación de compuestos orgánicos, tenemos al retículo endoplasmático rugoso, que es un organelo que se forma de la prolongación de la membrana externa del núcleo. Esta membrana se pliega, formando sacos denominados cisternas. Algunas cisternas muestran pequeños puntos, lo que le da una textura rugosa, por lo que se denomina retículo endoplasmático rugoso. Estos compuestos son estructuras asociadas con la síntesis de proteínas, llamadas ribosoma. El retículo endoplasmático rugoso se encuentra más desarrollado en las células nerviosas de anfibios, en las células endocrinas del páncreas y en las glándulas salivales. Por otra parte, las cisternas que no presentan ribosomas se denominan retículo endoplasmático liso, y en ellas se lleva a cabo la síntesis de algunos lípidos. El retículo endoplasmático liso es más desarrollado en las células de la corteza suprarrenal, en la mucosa gástrica, en las neuronas y en las células musculares. En el caso del tejido hepático existe un desarrollo equitativo de ambos retículos, dadas las funciones de metabolismo que cumple el hígado. Hay que hacer mención que no existen dos tipos separados de retículo endoplasmático, sino que en una sola estructura se pueden encontrar los dos tipos. Una vez que se han sintetizado los compuestos requeridos, son empaquetados en vesículas que se forman en los extremos de las cisternas y enviados a diferentes sitios dependiendo de lo que se requiera. El aparato de Golgi es un sistema membranoso parecido a un grupo de bolsas apiladas, unas sobre otras. Estas bolsas se les denomina cisternas. La agrupación de cisternas son dictiosomas y de ellos se forman vesículas que movilizan los compuestos hacia el sitio de la célula donde se necesiten. La función del aparato de Golgi es procesar, modificar y distribuir los compuestos orgánicos relacionados con lo producido por el retículo endoplasmático. Las vesículas en el retículo endoplasmático
con proteínas y lípidos son transportadas hasta el aparato de Golgi, donde se integran a una cisterna, vaciando su contenido en ella. Una vez dentro de ella, los compuestos son modificados para producir otros más complejos, como pudieran ser los fosfolípidos, y luego empaquetados en vesículas nuevamente, que son enviadas a donde hagan falta. Los organelos relacionados con la digestión celular son los lisosomas y las vacuolas, como se dijo anteriormente. Los lisosomas son vesículas de membrana simple, con un tamaño aproximadamente de 50 micras de diámetro. Contienen enzimas hidrolíticas llamadas hidrolasa, que han sido ensambladas en el aparato de Golgi. Estas enzimas de gran potencia intervienen en la degradación de partículas alimenticias tomadas por la célula, los organelos y las estructuras celulares, y en la degradación de la célula cuando ésta muere. La función de los lisosomas se puede realizar de dos maneras: por autólisis, que es la autoeliminación de la célula por la acción de sus enzimas, y autofagia, que es la eliminación de los elementos celulares que se han degenerado en el interior de la célula. Los lisosomas son exclusivos de las células animales. Intervienen en la fagocitosis de los glóbulos blancos y en la degradación de moléculas, que pueden ser reutilizadas o excretadas. Por su parte, las vacuolas son sacos limitados de una membrana sencilla. Están presentes tanto en las células animales como en las células vegetales, aunque en las células vegetales se caracterizan por presentar un gran tamaño. Se pueden clasificar en vacuolas digestivas, vacuolas hídricas y vacuolas de reserva, dependiendo con la función que cumplan. Las vacuolas digestivas son las que sirven de sistema digestivo de la célula, al unirse a los lisosomas para digerir y absorber sustancias nutritivas que están en ellas. Las vacuolas hídricas son las que se encargan de controlar la cantidad de agua que hay en el interior de la célula y expulsándola si es demasiada. Y las vacuolas de reserva almacenan ciertas sustancias de reservas necesarias para la célula. Los microcuerpos son vesículas de membrana simple, relacionadas con la oxidación principalmente. Son esféricos y miden entre 0.2 y 1.7 milímetros. Se dividen en peroxisomas, que intervienen en la degradación de las bases nitrogenadas de ciertos aminoácidos perjudiciales para nuestro cuerpo, y en la degradación del peróxido de hidrógeno, es decir, del agua oxigenada. Los glioxisomas se encuentran en las células vegetales exclusivamente. Intervienen en la degradación de grasas en las semillas que germinan para dar origen a azúcares, que serán utilizados para obtener energía.